vamos a empezar. Bienvenidos al encuentro del foro de hoy. La mayoría, yo creo que habéis participado ya alguna vez. Esa es la primera. Y también saludos a los que estáis online, España y distintos países. Y nada, como sabéis, el foro pues es, aunque su nombre indica, un foro en el que se puede deliberar, discutir y con mucha tranquilidad. Y el tema de hoy me parece que va a dar para pensar, reflexionar, discutir, proponer, porque probablemente, pues, hablando de la fecundación in vitro, pues todos podamos tener a alguien cercano, porque pues foro que está tan extendido. Y tenemos hoy con nosotros pues a Fran Güell, que es catedrático en la Universidad de Navarra y que ha hecho una investigación extensa e intensa sobre las consecuencias que puede tener la fecundación in vitro. Él va a tocar el tema en general durante una hora, se focalizará en algún momento un poquito más sobre las repercusiones que pueda tener sobre la salud mental, la psicología. Y luego a las 8 pues empezamos la deliberación. E insisto de nuevo en que tengáis la tranquilidad de poder comentar lo que os parezca oportuno, porque ese es el interés del foro. O sea, que podamos deliberar, no adoctrinar, sino compartir, discutir, pensar juntos y sacar las ideas. Así que nada, pues Fran, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir, de estar en Madrid con nosotros. Y como ves, pues el foro está pensado así para que seamos poquitos, aposta para que sea un lugar fácil para pensar, reflexionar y deliberar. Fran ha traído libros que están ahí detrás, por si luego alguien quiere comprar alguno, pues ya nos dirás luego el vídeo. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estoy muy contento de venir. De hecho, en Pamplona me han dicho varios, oye, que vas, que me ha llegado el anuncio y tal. O sea, que es algo que se dispersa por el mundo. Bien, entonces, aunque una hora parece mucho, es poco, ¿vale? Para todo lo que hay que decir. Entonces voy a entrar directamente al grano, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar... a ver... Vamos a ver, yo hice mi tesis doctoral sobre el desarrollo epigenético del embrión temprano. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues nada, la dimensión epigenética, que se descubre alrededor del 2000, ¿verdad? Entonces, bueno, pues era relativamente nuevo todo el tema de la epigenética. Y cuando terminó la tesis, una amiga de mi hermana médico me dice, oye, Fran, voy a ir a la toma asistida, tú que sabes mucho de gametos y del embrión temprano, ¿qué me puedes recomendar? Yo le dije, ni idea. ¿No? Porque he estudiado mucho esto, pero no te sé qué decir. Entonces, a raíz de eso, empecé a ver, digamos, qué podía responder a esa pregunta concreta, ¿no? Y empecé a ver cómo podían, pues, qué tipo de fases, qué tipo de procesos hay en la reproducción humana asistida, ¿sí? Y ver cómo podían influir o afectar, ¿vale? Esto fue en 2013. Entonces, para mi sorpresa, cuando empecé a ver, pues al final es el estadio más vulnerable, ¿no? El tema tanto la maduración de los gametos, óvulo y espermatozoide, como el desarrollo del embrión. Cuando yo empecé a ver que había congelaciones, centrifugaciones, estimulaciones ováricas, medios de cultivo, ¿no? Yo pensé, hombre, esto, o sea, podría estar afectando, ¿no? En un estadio tan vulnerable del desarrollo. Y entonces me fui directamente a ver cómo se podía saber si podía estar o no afectando. Entonces había muchas pérdidas gestacionales, hay muchísimas pérdidas gestacionales. Hay muchos embarazos en la reproducción humana asistida, pero que lleguen a término hay pocos, ¿no? Y muchas veces por problemas en el desarrollo. Pero también nos encontramos, cuando empecé a ver revisiones de la salud de los concebidos in vitro, empecé a ver que la mayoría de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, etcétera, mostraba un aumento de riesgo de enfermedades graves. Y me quedé muy sorprendido porque decía, bueno, de esto no se habla mucho, ¿vale? Entonces, empecé un poquitín a investigar todo este tema y esto me llevó, en determinado momento, me enfadé un poco porque veía que no se estaba anunciando ni informando esto, no solo a nivel académico, sino ni en los conocimientos informados, ni en ningún sitio. Y entonces, ¿qué hice? Organicé, o sea, se me ocurrió un proyecto de investigación
que trataba de analizar la información que proporcionan las clínicas en 8 países europeos, ¿vale? Y qué tienen los jóvenes en la cabeza sobre la reproducción asistida. Bien, entonces analizamos, pues pedimos un proyecto a la Unión Europea, un Horizonte 2020 con 1.200.000 euros, 10 socios, algo así como algo grande. Es decir, que nadie daba un duro porque me lo dieran, pero me lo dieron, ¿vale? Fue una sorpresa para mí el primero, pero para la universidad también, para todos, porque era algo que no era nada esperado, por decirlo así. Y entonces estuvimos de 3 años analizando la información que proporcionan las clínicas en 8 países europeos, incluidas España. Y yo ahí hice una especie de parón. Dije, bueno, vale, vamos a ver. Y entonces ahí estuve yo, bueno, 2 años preparando el proyecto, 3 años ejecutándolo, y ahí es cuando estuve, pues, en el consorcio teníamos gente que trabajaba en las clínicas, gente que hacía turismo reproductivo, o sea, estábamos, digamos, con toda la salsa de los que trabajaban ahí, ¿vale? Esto hizo que en el fondo la universidad tampoco hiciera publicidad del proyecto, porque era un tema muy delicado y había socios, ¿no? Pues que estaban haciendo turismo reproductivo, estaban haciendo, ¿no? Cosas, pues, muy delicadas, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo estuve allá dirigiendo el proyecto y sobre todo interesado en esa información. Y para mi sorpresa, la cosa era todavía más grave de lo que esperaba. Yo esperaba que tenían que informar mejor, pero el análisis jurídico mostró que había un incumplimiento en derecho del consumidor, en el derecho de publicidad y el derecho de salud. ¿Vale? Y bueno, entonces el producto fue guías de recomendación para países, de cómo podían mejorar la información que proporcionaban a los pacientes. ¿Vale? Entonces, cuento todo esto, ¿vale? Porque bueno, la información que os voy a traer aquí, gran parte de ella está publicada, está hecho por el consorcio. Hay una parte muy concreta que no, que forma parte de investigación paralela, y os voy a traer a colación, pues eso, resultados de esa investigación, más investigación mía paralela, más todo lo que ha surgido desde entonces. ¿Por qué digo desde entonces? Porque yo pensaba que las guías de recomendación iban a cambiar la situación. ¿Por qué? Pues porque al final decíamos, oye, mira, hay un checklist aquí de cosas que hay que mejorar en la información. Y han pasado 2 años, 3 años y no ha cambiado absolutamente nada. Hemos hablado con gobiernos, hemos hablado con las clínicas, hemos hablado con el sector y todo sigue igual, ¿vale? Y entonces de ahí mi frustración, porque yo pensaba, bueno, si hacemos esto, pues que se informe mejor, ¿no? Y no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Escribir el libro del que os voy a hablar hoy, porque dije, bueno, por lo menos yo ya me puedo morir porque yo ya hago que la población que quiera, o sea, quien quiera informar sobre este tema, tiene donde informarse. Esto es un poco mi objetivo con el libro, ¿vale? Es un libro de divulgación para todos los públicos, no hace falta tener estudios científicos para conocerlo, pero es verdad que para quien quiera también hay datos y tablas, ¿no? Con referencias todas. Entonces, este es el proyecto. Estas son las guías de recomendación, una para cada país, por supuesto también España, hay guías internacionales, guías desde el punto de vista de género, desde el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista jurídico. A mí me interesa particularmente la jurídica cuando monté todo, ¿vale? Lo hemos presentado en todos los congresos. Este es el Congreso Mundial de las Instituciones, de las Asociaciones Continentales de Reproducción Asistida. Se hace uno cada 3 años y fuimos representando a Europa con este proyecto, ¿vale? Y esto es una publicación que ha salido hace poco, ¿no? En febrero de este año, donde recogemos pues todo el incumplimiento. Bueno, tenemos 9 publicaciones en total, esta es la última. Y bueno, pues os voy a hablar de un montón de cosas que tienen que ver, ¿no? con cosas que se han hecho y publicado. Entonces, vamos a ver. Que los procedimientos afectan al desarrollo de los gametos y del embrión temprano en el marco de la reproducción asistida es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es una novedad, ni es una iluminación, ni es que yo soy aquí, ¿no? Es algo que está publicado, esto es un artículo del 24, pero tenemos ya, o sea, desde finales del siglo XX, que se dice, hombre, esto puede estar afectando, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esta, ¿no? Tenemos la crioconservación, estimulación ovárica, el medio de cultivo, que produce modificaciones epigenéticas y de ahí podemos encontrar un aumento de enfermedades, ¿vale? Estos son 2 libros que hay en la Universidad de Navarra, que yo saco y donde está sistematizado las complicaciones y las enfermedades de los concebidos in vitro. Esta es una foto de uno de esos libros. Odds ratio es cuántas veces más hay de riesgo de hipospadias, de síndrome de Vicky-Widerman, de atresias, de espina bífida. Estamos hablando de 3, 4, 5 veces más. O sea, no hablamos de un 10, 15, 20, 40%. ¿Vale? Hablamos de una incidencia preocupante en algunas cosas. ¿Vale? Os voy a traer algunos ejemplos. Malformaciones congénitas
tema cardiovascular es de lo que más se sabe. Más se sabe, más precisión se tiene y desde hace más tiempo se sabe, ¿vale? Aquí hablamos en niños aparentemente sanos, es decir, se está viendo que hay enfermedades que no se detectan, pues presión arterial, cosas así que se está viendo y que tenemos. A ver, España es, esto tampoco sabemos, ¿no? España es líder mundial de reproducción humana asistida. Mundial, ¿vale? Hay más habitantes, hay más clínicas por habitante en España que en cualquier parte del mundo. Hay más niños nacidos in vitro por habitante que en cualquier parte del mundo. Somos el tercer país con más número de niños nacidos in vitro en total, después de Estados Unidos y Japón. Mirar ¿vale? Somos el principal turismo reproductivo con República Checa. O sea, España es el epicentro del mundo de la reproducción asistida. La clínica más grande del mundo la tenemos aquí. De unas 1.500 clínicas que habrá en Europa, unas 500 están en España. ¿Vale? Entonces, esto no se sabe, pero es una barbaridad lo que tenemos aquí. Tenemos datos del 2022. El 12, creo que era 6% o 9% en el 2022 de los nacidos en España son in vitro. Y ahora estando en el 25-26 estaremos en el 13, 14, 15% de los nacidos. Es una barbaridad. ¿Vale? Entonces, hay más de 15 millones, se estima más de nacidos in vitro. Para que os una idea, los últimos datos muestran que en España al año nacen unos 25.000 in vitro. ¿Vale? De unos 100.000 más o menos, ¿no? De los 90 a 100. O sea, estamos, parece que no, parece que es algo como tangencial, pero no, o sea, es una barbaridad, ¿vale? La de gente que hay. Bien. Luego, más malformaciones congénitas del tracto urogenital. No hablamos de artículos así, digamos, puntuales o de algún laboratorio. No, estamos hablando de metaanálisis, largas cortes de artículos de hace más de 20 años, ¿vale? Que te muestran que al final, ¿verdad? Tienes pues, por ejemplo, un 61% más de aumento de malformaciones congénitas. De malformaciones congénitas se ha visto de prácticamente todas las que se han estudiado, ¿vale? Este estudio tiene 130.000 niños SAR con 5 millones comparados, ¿no? Concebidos naturalmente. Siempre hablamos de un aumento de riesgo, es decir, hay un riesgo base aceptado, un aumento de riesgo frente a ese riesgo de la población. Pues musculoesquelético, urogenital, circulatorio, digestivo. Bien, encontramos aumento de riesgo. Bien, y luego tenemos algunos síndromes que son del imprinting, que tienen mucho sentido con el tema epigenético. No voy a tener ahora lo que son desórdenes del imprinting, pero tenemos algunos que llaman muchísimo la atención porque hablamos de, pues de 5, de 300%, 460%, 1030%, ¿vale? O sea, cosas muy exageradas. De hecho, os diré que algunos de estas asociaciones, todos los niños son in vitro, ¿vale? En el libro cuento un poquitín, ¿no? O sea, que una asociación española de un síndrome de estos te diga a su presidente que todos los de la asociación española son in vitro, es algo un poco gordo, ¿vale? Yo en el libro voy contando toda esta experiencia y todas estas cosas para... Muy bien, entonces, y esto vuelvo a decir, no es que yo sea un iluminado, o sea, he ido analizando las publicaciones científicas que van mostrando este aumento de riesgo y he ido viendo también los modos y las estrategias que ha tenido el sector para ir silenciando esto, ¿vale? Voy explicando un capítulo a esto, ¿no? A ver por qué esto no es una alarma social. Entonces voy contando distintas estrategias con ejemplos para que mire todo el mundo de por qué, digamos, se concluye que no hay un aumento de riesgo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Pues pongo un ejemplo, ¿no? Si tú estudias 15 cánceres y solo te salen 3 con un 300%, pero 12 o 13 te salen que no hay, haces la media y no hay riesgo general de cáncer, aunque tienes 300% más de linfomas, ¿vale? Entonces, el titular se lo lleva, no hay riesgo general de cáncer, pero tienes que ir a la tabla 4, donde de repente ves que hay más linfomas, más leucemias, más melanomas, ¿vale? Entonces, esto es un poco unas estrategias, pero hay más estrategias, hay unas un poco más sutiles, ¿vale? Como, por ejemplo, ajustar para la prematuridad. Lo voy a decir rápido. Ajustar para la edad tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, se comparan niños nacidos de madres de 40 in vitro con niños nacidos de madres de 40 concebidas naturalmente. De esa manera, la edad ya no es un factor de confusión porque ha sido ajustada. ¿Correcto? Se hace lo mismo con la prematuridad, diciendo, no, vamos a comparar la salud de los prematuros in vitro y los prematuros concebidos naturalmente.
Y uno dice, pues muy bien, ¿por qué? Porque los prematuros tienen aumento de riesgo general. Entonces, parece que está bien enfocado. Se hace sistemáticamente así siempre. ¿Y qué pasa? Que la prematuridad forma parte de la cadena causal del efecto de la reproducción asistida. Es un efecto, no puedes ajustar por un efecto. ¿Vale? Y se hace con la prematuridad, con el bajo peso al nacer, con la edad gestacional, de manera sistemática. Entonces, a pesar de eso, sale un aumento de riesgo. Hay veces que cuando no es tanto, ¿no?, disminuye y no sale. Pero cuando uno ve todos estos metaanálisis que os he mostrado, no tiene en consideración si se han ajustado o no para mediadores. ¿Vale? Estoy siendo un poco técnico, pero esto lo explico en el libro súper bien, con ejemplos muy claros, ¿no? Y ahora he publicado con Tyler Van der Bijl y con Miguel Ángel Martínez, ¿no?, uno de Harvard y el otro de la Universidad de Navarra de Harvard, explicando esto. Ayer envié el artículo con revisiones. O sea, nos lo habían aceptado con revisiones y ayer lo envié. Entonces, ¿no?, lo que decimos es que hay una disminución sistemática en todos estos artículos que ya dicen cosas preocupantes, ¿vale? Bueno, digo un capítulo solo a, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los profesionales del sector tienen en la cabeza cosas como no es la edad de la madre, que como son mayores las que van in vitro, ¿no? O no, es que es la prematuridad, o no, es que es la gemelación, como hay tantos partos múltiples, es eso. Bueno, en todos se ajustan para partos múltiples y se ajustan mal hecho. ¿Por qué? Porque los partos múltiples son fruto de la técnica, porque tú transfieres más de uno. También está mal, me explico, el ajustar, ¿vale? Y todos ajustan. Entonces, el sector tiene en la cabeza que no son las técnicas, ¿vale? Y yo con el libro les digo, mira, entiendo que tengas esto en la cabeza porque es lo que vas a escuchar en todos los congresos del sector, ¿vale? Es el mensaje que se dice al sector, ¿vale? Pero yo te explico que esto no es así. Entonces lo voy explicando poco a poco, ¿vale? Es decir, creo que hay mucha ignorancia, ¿no? Ignorancia vencible, habría que decir, ¿no? La cuestión es eso, que hay que ver hasta qué punto uno puede afrontar esta realidad, y ahí está un poco la polémica. Yo me he dado cuenta que cuando escribí el libro no me hice mucho cargo, ¿no?, de lo que es aceptar esto. O sea, aceptar que en el ejercicio rutinario de unas técnicas se puede estar generando parálisis cerebral a los niños. Es así fuerte, ¿no? Pero es así. Entonces, yo distingo muy bien entre los que no lo saben y los que han sido formados y escuchan en los papers que no hay problemas, y los que organizan esas investigaciones y esos congresos, ¿no? Bien, todo en el libro está súper bien explicado y encima en tono, por decirlo así, amigable y en tono vamos a hacer las cosas bien. Suena un poco raro, pero lo he conseguido. Empecé a escribir en el 2018, ¿vale?, el libro, y lo han revisado 17 personas, ¿vale? Entonces, o sea, es un libro, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces, traigo algunos ejemplos de artículos de hace tiempo que ya dicen que, por favor, tenemos un aumento de riesgo y los clínicos deben proporcionar información apropiada, ¿no?, de estos riesgos, ¿no? Otro, en Human Reproduction, esta información sobre los defectos congénitos y el riesgo de cáncer debe estar incluido cuando se... Bien, o sea, son cosas que están dichas desde hace tiempo y que no se están haciendo. ¿Qué pasa? Que el abanico es tan amplio de enfermedades, que esa es una de las dificultades, ¿vale? Escribí un artículo que estoy súper orgulloso en Diario Médico de por qué esto no se sabe. Después de cuando vino el libro, cuando salió el libro en diciembre de este año, fue muy bonito, os hablaría solo de la recepción del libro, de todo, os hablaré luego un poco, ¿no? Pero una de las cosas que vi era que uno de los problemas de por qué esto no se está diciendo es justamente el gran abanico de enfermedades. ¿Y por qué ese gran abanico? Porque los procedimientos son un montón, porque con los años se van haciendo cosas distintas y porque cada clínica tiene su propio truquillo. Y eso hace que no sea una enfermedad la que sale de la reproducción asistida. Si fuera como con la talidomida, ¿os acordáis? Años 60-70, ¿no? Malformaciones en las extremidades, era algo como, ¡pum!, una cosa. Entonces hubo alarma porque se vio que era una cosa. Aquí, bueno, hay aumento de riesgo de un montón de cosas, vamos a ver, entonces es una dificultad por la que la farmacovigilancia no está atendiendo. De hecho, no está atendiendo nada, ¿vale? No hay un seguimiento de la salud de los niños. Y es algo, una de las conclusiones que digo en el libro, que tiene que hacer, ¿no?, las autoridades públicas.
registrar en la historia clínica quién es concebido in vitro y de qué manera, para de manera automática tener información en España de cientos de miles de niños. No se quiere hacer. Es una pasada, ¿no? O sea, algo tan obvio es algo que se está evitando. Ya veremos por qué. Bueno, dentro de todo ese abanico de enfermedades, el libro es una sistematización, cara a darla a conocer y cara a informar. ¿Vale? Tiene que ver con cuándo se detectan, que no es un criterio muy médico, pero es muy fácil de comprender. Las que se detectan antes del nacimiento, con ecografías, malformaciones congénitas. Las que se detectan nada más nacer, relaciones con la prematuridad. Y las que se detectan pueden aparecer a medio y largo plazo. Entonces, tengo tablas de este palo en el libro, ¿vale? Voy comentando algunos artículos. Pongo, estos son del primer tipo, malformaciones congénitas, defectos patológicos y trastornos, a mano izquierda, la estadística, es decir, el porcentaje con la estadística concreta y referenciado al artículo. ¿Vale? O sea, quien quiera pincha y va al artículo donde lo dice. ¿Vale? O sea, no, yo no invento nada ni hago nada más que seleccionarlos y selecciono los mejores según los criterios que os he comentado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque encontraréis algunos que dicen que no hay aumentos de riesgo. Yo os digo por qué. ¿Vale? Entonces, este es el punto, que han bombardeado las publicaciones para que haya algunos que dicen que sí, otros dicen que no, entonces dicen, bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. No. O sea, ¿vale? Estadística y luego ejemplos de enfermedades consideradas, porque una cosa es decir, problemas cardiovasculares y otra cosa es malformaciones de la cardiopatia colisión ventricular arterial, patología de Fallot, cardiopatías colotroncales y ventrículo derecho de salida, efectos de auricular, es decir, van, hilan fino. Bien, aquí tenemos también las que os decía antes son del imprinting, ¿vale? Entran dentro de ese primer grupo. Segundo grupo, relacionados con las que se detectan nada más nacer. Tiene que ver con la prematuridad. Muy prematuros, bajo peso al nacer, convulsiones neonatales, de 380%, necesidad de cuidados intensivos, mortalidad señal perinatal. Y luego tenemos las que aparecen a lo largo de la vida del individuo. Está en inglés porque he traducido el libro en inglés. Es una larga historia, pero se ha traducido y yo creo que la cosa va a ir bien. Entonces, pues tenemos epilepsia, parálisis cerebral, autismo, hipertensión, asma, leucemias, retinoblastomas. Porcentajes bastante sorprendentes en algunos casos. ¿Bien? Y luego he hecho solo una selección de los relacionados con la crioconservación. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Hay embriones que han estado crioconservados y otros no. Y eso es algo como neto. ¿Vale? Del otro lado hay muchas técnicas, puede ser ICSI, puede no, puede ser donado, puede no, y se puede liar bastante. Pero hay algunas que aparecen cuando están congelados, sobre todo los melanomas, por ejemplo, diabetes tipo 1, ¿verdad? Hipertensión, bueno, pues hay algunos que se relacionan con la crioconservación. Vale, os he hablado de ese artículo que he hecho y que ayer envié con las revisiones, ¿vale? Y esta es una de las tablas que está. No están todas, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque suelen decir que el problema es que se implantan más de uno. Cuando transfieres más de uno y hay gemelos o trillizos, es cuando hay problemas. Pero si solo se transfiere uno, ya no hay ningún problema. Este es el discurso que tienen. No, esto era antes, había problema antes porque se transferían varios. Ya hemos aprendido y transferimos menos. Bueno, primero, eso que transferimos menos, es verdad que cada vez se transfieren menos, pero en Europa se transfieren todavía, o sea, el 20-30% son múltiples todavía, ¿no? En Australia no, en Australia el 6% solo, ¿vale? Y en Latinoamérica el 42,6%, ¿vale? O sea, que eso de que solo están transformados uno es un cuento. Cada vez es menos, es verdad. Pero es un cuento también el ver que aquí tenemos algunos artículos que lo hacen bien. ¿Qué significa esto? No diluyen, no ajustan para maturidad, o sea, no estratifican, no confunden, ¿no? Hemos hecho una selección, una revisión sistemática, selección de los buenos, por decirlo así, y vemos cómo el efecto directo total es de toda la población, pero cómo se mantiene la significación en nacidos únicos, en azul. Pero en rojo es que todavía aparecen más altos en esto, ¿vale? O sea, que el tema de que cuando son múltiples desaparecen es algo que no es cierto. Algunas sí, no digo que todas no, pero no es lo que resuelve el problema, ¿vale? Porque eso es otra cosa que tiene en la cabeza. Bien, bueno, aquí tengo estos y más, ¿vale? Y más todavía. Bien. Vamos ahora a algo que os puede interesar. Y es,
El año pasado estuve en el congreso del ESRE, European Society of Human Reproduction and Embryology. ESRE es con la SART, la americana, y el ANZART, la australiana, las más importantes asociaciones internacionales. Bueno, pues estuve este año, es en Londres, ahora a principios de julio. Estuve y me pareció interesante, ahora os voy a hablar del tema de donantes. ¿Vale? Cuando median donantes. He dado por hecho que sabéis lo que es la reproducción asistida, ¿verdad? O sea, se cogen óvulos a la mujer, se espermatozoides al varón. Normalmente se estimula ováricamente para sacar varios, porque las tasas son muy bajas. Los espermatozoides se sacan, se centrifugan, se preparan y se unen, ¿vale? En esa unión hay dos vertientes. Espolvorear a ver qué espermatozoide gana, o selecciono yo uno morfológicamente y lo inyecto dentro del óvulo, que es como la más invasiva de todas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cada año se reúnen toda Europa para hablar de estas cosas y voy a traer algunos estudios que se presentaron allá y otros sobre qué pasa con la donación. Bueno, hay una cosa súper importante que es, ¿qué es lo que te dicen en las clínicas y en general el sector? Que no pasa nada si es donado. ¿Por qué? Porque tú lo vas a gestar. Y entonces, al final, quien gesta es la madre, vas a tener el parto y va a ser tu niño. ¿Vale? Esto es un poco el chip. Entonces, no pasa nada. Como las tasas de hijos son tan bajas, llega un momento en el que la opción es acudir a la donación. ¿Vale? España es el paraíso mundial de las donaciones y del almacenamiento de óvulos. ¿Vale? Cubrimos la demanda de toda Europa. ¿Vale? Solo con España. Porque en España no hay restricciones. Bueno, te dirán que las hay, pero la cuestión es que en Alemania está prohibida la donación. ¿Vale? Y en Francia está súper restringida. Aquí las restricciones son, solo puedes donar 6 veces, pero claro, solo hay recuento de cada clínica. Entonces, claro, puedes donar 6 veces en una y en 500 clínicas hasta 6 veces. Tienes el salario mínimo interprofesional cada vez que donas, pues tirarte años y años donando con un salario mensual. Es lo que está pasando con las mujeres en situación vulnerable. Las feministas de Norte Europa, las ecofeministas, están criticando esto de lo que está pasando en España. Está creando una brecha entre mujeres de alto poder adquisitivo de Norte Europa que están accediendo a óvulos de mujeres, no solo inmigrantes, pero también españolas, que no tienen trabajo y que se dedican a hacer esto. ¿Vale? O sea, esto es una cosa... Hay un libro de Sara Lafuente que se llama Mercados Reproductivos. Es una ecofeminista de las potentes. No comparto muchas cosas, pero otras comparto absolutamente, ¿vale? Como esa crítica a los mercados reproductivos que está pasando en España, ¿vale? Bien, digo esto, vuelvo ahora, me he adelantado un poco, ¿verdad? Pero voy un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una mujer está preparado para recibir un embrión que sea distinto a ella, pero que le resulte familiar. Es decir, hay una cosa que se llama similitud genética porque el embrión tiene la mitad del material genético de la madre. Y eso hace que la madre, el cuerpo, lo rechace, pero no tanto. O sea, no soy yo, pero me resultas familiar. Y se crea un diálogo precioso entre los dos, en el que, entre otras cosas, se genera el sistema inmunológico del niño, en ese diálogo. ¿Qué pasa cuando es de donante? Es ajeno, totalmente ajeno, y se está viendo que los niños nacidos de donante tienen un aumento de riesgo de enfermedades inmunológicas que tienen que ver también con reparación de roturas del ADN, que se hacen de manera natural, pero se ve que hay más problemas, ¿vale? Pero sin saber de biología, sin saber de genética, de inmunología, ni de nada de esto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que en todos los países europeos se han asociado hijos e hijas nacidas de donante para exigir, por un lado, la abolición del anonimato y, por otro lado, para mostrar sus problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Vale? Problemas de ansiedad, de depresión, trastornos genealógicos, porque no aparece en la edad de los niños, sino cuando se hacen adultos. ¿Vale? Y se han unido en todos los países europeos y han formado una asociación europea de nacidos de donante. O sea, es algo que ya está ahí, se está silenciando, no está diciendo nada. Salen madres con hijos de donante diciendo, mi hijo está fenomenal, por favor. Es verdad, los niños en principio están bien. Es cuando llegan a la edad adolescente y sobre todo adulta, cuando sale todo eso, ¿vale? Otra cosa, por otra parte, conocida por el tema de adopciones. ¿Me explico? O sea, esto es un problema bien conocido, ¿vale? Pero se está viendo que está aconteciendo esto. Muy bien. ¿Y alguien está haciendo algo con ese tema?
Por supuesto. Tenemos en el norte de Europa, en estos congresos, hay psicólogas una psicóloga de Inglaterra, ¿vale? Patricia Lambert, que en Inglaterra están aplicando protocolos psicológicos para disminuir o eliminar el trauma de los nacidos de donante. ¿Cómo? Cuando el niño tiene 12 años, se prepara a sus padres para explicar al niño que es nacido in vitro, nacido de donante, y que tiene una mamá o un papá biológico. Se va a la familia, a la mamá y al papá biológico, porque por supuesto no hay anonimato. Y se dice, oiga, mire, usted que donó óvulos hace 12 años, tiene ahora un niño biológico, entonces le voy a preparar a usted y a su familia para hacer una reunión entre todos para situar al niño. Y se ha visto que, aunque suena una barbaridad, y parece que es como algo, ¿no?, a evitar, que eso está haciendo porque el niño comprende y se ve que disminuye el trauma. Y lo están aplicando porque en principio funciona. Yo no entro a valorar si está bien o está mal, suena una barbaridad. Entonces, lo que se está haciendo. ¿Vale? ¿Qué me interesa de esto? No decir que no está bien o mal, que es un problema real que se está abordando. Y cuando uno va aquí a las clínicas dicen, no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Y de hecho es una madre maravillosa y dice, no, yo soy rubia y la de donante es rubia, porque claro, te hacen un match para que sea también rubia como tú y está todo fenomenal. ¿Vale? O sea, están mirando para otro lado. Pues me encantan estos países, hacen las cosas fatal, pero cuando hay un problema lo afrontan como si, ¿no?, como si nada, pero está muy bien eso. Dentro de que si lo afrontan, lo tendrían que reconocer y tendrían que hacer algo. ¿Me explico, no? Pero por lo menos dan el paso a afrontarlo. Aquí no. Aquí está la Sociedad Española de Fertilidad. Esto lo explico en un capítulo del libro. Que son los dueños de las clínicas que trabajan en el sector, que el 70% en España es privado. Y el gobierno ha delegado en la Sociedad Española de Fertilidad el control, la monitorización y, digamos, la legislación en el ámbito de la reproducción asistida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Comisión Europea insta a todos los países miembros a abolir el anonimato y a controlar que no pase esto, y todos los países de nuestro entorno, algunos de hace 30 años, como Alemania, prohíbe la donación, aquí dicen, no vemos ningún problema. Esto se iba haciendo desde hace mucho tiempo y no pasa nada. Y se sigue. Y nadie está diciendo nada. Y cuando te vas a un congreso de estos, dicen, español, joder, España, ¿cómo estáis? ¿Sabes? Como, o sea, que se vende que somos como líderes, pero en el fondo, ¿sabes?, están haciendo las cosas particularmente mal. ¿Por qué? Por el enorme conflictos de interés que tienen los que se les ha delegado el control del ejercicio del sector. Es así. O sea, no es una hipótesis plausible, ¿vale? O sea, es así, y en el libro lo explico con nombres y apellidos de una manera muy campechana, ¿no?, pero sin lugar a... O sea, a ver cómo lo digo, pero estoy deseando que alguien me diga, página 197, esto no está bien. ¿No? O sea, estoy deseando aprender porque yo no tengo pacientes. Entonces, a mí, un error para mí es motivo de celebración. Me hiere un poco al orgullo, como a todos, pero digo, ¡ay, qué bien! ¿No? ¿Por qué? Porque estaba equivocado en esto, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Que nadie está entrando a este tema con el libro. Pero, y aquí tengo algo bonito que deciros, y es que publico el libro y me llegan mails de la directora de Psiquiatría Europea de Seguridad Perinatal, me llegan mails de psiquiatras, psicólogas, gente que se dedica a decir, Fran, qué bien que estás dando voz, bla, 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 me vienen a acompañar a presentar el libro por toda España, se cogen aviones para Granada desde Barcelona, un catedrático de neonatología que está viendo esto desde hace 30 años. O sea, están pasando cosas maravillosas de gente, tanto que atienden a niños como que atienden psicológicamente a las madres y a los niños, de que hay que dar voz a esto. Y una cosa interesante que me decía esta psiquiatra, me dice, Fran, hay algo que no comentas en el libro, entonces lo comento en la versión inglesa ya, ¿vale? Porque ha sido un poco posterior. Y me dice, mira, Fran, estamos recibiendo en consulta mujeres que han tenido un niño in vitro, que el niño está sano, pero tienen el vínculo materno-filial destrozado. Y yo, ¿y cómo así? Y me dice, ¿por qué? Porque un niño nacido in vitro, con las tasas de éxito que hay, que son bajísimas, viene a la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Y en esos intentos hay pérdidas gestacionales, a veces de fetos de meses,
que se pierden. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que en el contexto de reproducción asistida, cuando pierdes uno, dicen, venga, no pasa nada, vamos a por otro. Esperan, ¿no?, que el contexto, ¿no?, del útero se ponga bien y enseguida te enchufan otro. A ver qué pasa, ¿vale? Y como el tiempo corre y no es bueno, pues uno se mete ahí dentro, ¿no?, y no para, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nace el niño hay que viene alegría, celebración, el cuerpo se relaja y la madre va a consultar al niño diciendo, me genera rechazo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay un duelo no tratado. No uno, sino varios duelos no tratados. ¿Vale? Porque no se está diciendo, ¿no?, que está aconteciendo esto. ¿Vale? Entonces, esto me lo comentaba ella, no ha publicado de este tema, ¿vale?, y me pareció súper interesante. Yo lo he incluido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta en los casos de éxito, ¿vale?, hay lío. Hay lío. Y me contó también cosas un poco desagradables. Hace poco se suicidó una mujer con 2 bebés aquí en Madrid. Bueno, pues estaba dentro del contexto del in vitro y con una depresión del carajo por todas estas cosas que estoy contando. O sea, hay un sufrimiento brutal en este contexto. Y vosotros, ¿no?, estáis en una muy buena posición para ayudar, ¿vale? Y también para alzar la voz si veis estas cosas. Quiero decir, ¿cuál es uno de estos? ¿Por qué esto nos está diciendo? Bueno, pues me decían, ¿no?, estas personas que me acompañan, neonatólogos, médicos de familia, psicólogos y psiquiatras, me dicen, Fran, es que nosotros no somos los que tenemos que hablar, porque nos viene ya la pareja o la persona destrozada o con un niño enfermo y no le vamos a decir, pues mira, igual es que es in vitro, porque bastante tienen. Es algo que llevamos viendo, ¿no? Pero qué bien que ha salido el libro, porque realmente es algo que la salud pública tendría que comentar, bla, 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 bla. Entonces, esta es otra de las cosas. Los profesionales, digamos, yo me doy cuenta que, o sea, que quizás no es el lugar ni el momento. También he escrito el libro por eso, ¿vale? Porque en los minutos que tenéis igual no da tiempo a explicar, pero si alguien se plantea esto, oye, vete, pero antes lee el libro para que sepas dónde te metes y para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si yo te digo que la estimulación ovárica aumenta el riesgo de cáncer, de manera dosis dependiente, o sea, que es como, ¿no? Y tú ovulas bien, que no te hagan estimulación ovárica. O sea, que te hagan solo del óvulo que sale, ¿vale? Que te transfieran solo uno, que es lo indicado. O sea, hay modos de proteger a tu futuro niño también dentro de este ámbito, ¿vale? O sea, no estamos hablando de todo o nada, estamos hablando de protección del niño por nacer, ¿vale? Entonces, en el libro está escrito para todo el público, está escrito para la población LGTBI, para todo el mundo, porque al final quien va ahí va a sufrir riesgos, ¿no?, y tiene que saberlos y tratar de evitarlos en caso que vaya ahí, ¿vale? Bien, vamos avanzando. Entonces, os voy a hablar del futuro. Os voy a hablar del futuro, ¿vale? El futuro tiene que ver con esta foto. Pero antes de explicaros qué significa esta foto, vamos a ir al pasado. Al pasado. Dedico un capítulo del libro a comparar lo que pasó con el tabaco a lo que va a pasar con la reproducción asistida. Desde 1920 hay estudios que muestran aumento de cáncer de pulmón con el tabaco. En 1950 ya eran definitivos los estudios. ¿Qué es lo que pasa? La industria tabacalera pone en el NIH, en distintos lugares, gente que lo cuestiona, bueno, vamos al light, bueno, hay dudas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿qué cambian las cosas? La ciencia, esto enseño yo a mis alumnos de ética, la ciencia no tiene capacidad transformativa. Es un poco bajón, ¿no?, para los que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Pero tú demuestras algo y la historia te dice que da exactamente igual, ¿vale? Las autoridades sanitarias o son heroicas y no tienen conflictos de intereses y están dispuestas a jugarse el tipo, o no van a meterse en contra de grandes, ¿no?, de grandes industrias. Y entonces, si la ciencia no cambia las cosas y las autoridades sanitarias no se atreven, ¿qué es lo que cambió con el tabaco? Las demandas colectivas. Finales de los 90
se juntan madres y familiares que tenían muertos por fumar y ganan después de unos cuantos. Y cuando ganan, se crea jurisprudencia y hay demandas y indemnizaciones billonarias que hace que los gobiernos digan, uy, aquí realmente hay un problema. Y empiezan los impuestos y empiezan a ver la repercusión que tiene para los sistemas de salud. Y entonces, vamos a ver, aquí hay gente más mayor que yo. Yo en la uni, cuando estudiaba en los 90, salías de clase y estaban los ceniceros. Pero mi hermana, que era unos años mayor que yo, fumaba al profesor en clase. Pero es que en los 80 ibas al médico y dentro del hospital, en su consulta, el médico te recibía fumando. Dentro de la consulta del hospital. Y fijaros cómo han cambiado las cosas en 30 años. ¿Vale? Bueno, entonces yo creo que esto va a pasar. Pero fijaros, no solo lo creo yo. Carl Wood fue el primer ginecólogo que consiguió una transferencia embrionaria exitosa antes del nacimiento de Louisa Brown en el 78. ¿Vale? O sea, era el pionero de la reproducción asistida. Y tiene un libro escrito en los 80 sobre la reproducción asistida. Hubo una carrera a ver quién tenía el primer niño, ¿no? Si Inglaterra o Australia, y ganó Inglaterra, ¿vale? Pero Australia estaba ahí pisando los talones. Entonces, este era uno de los que pisaba los talones y escribió un libro que está descatalogado y dice en el libro, hay cosas, temas no resueltos que tendríamos que abordar. En primer lugar, el primer puesto de esos temas que a él le preocupaban. El área de compensación por lesiones en la preconcepción y prenacimiento. Los derechos legales con respecto a la compensación para un niño nacido incapacitado como resultado del procedimiento no están claramente definidos. Y si se dispone de la compensación, ¿quién debería asumir el peso del pago? Y si este peso recae sobre equipos médicos, ¿cesarían necesidades en este campo? Ellos veían con los 1.000 primeros niños, 10.000 primeros niños, motivo de celebración, pero ellos veían ya estos problemas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora las decisiones los toman los fondos de inversión. ¿Vale? A ver, hace 10 años se compraban y vendían pisos, ahora se compran y venden clínicas. IBI se vendió por 3.000 millones de euros. ¿Vale? El fondo KKR, uno de los fondos más grandes del mundo. Entonces, ahora ahí está el negocio. Compran, modifican, venden. Entonces, cualquier información que pueda poner en peligro la expansión del sector es algo que está súper silenciado. Pondría ejemplos. Pero esto no es solo el pasado. Mayo de 2026, hace 2-3 semanas. Condenan a una clínica de fertilidad por un bebé nacido con una enfermedad genética. 28 de mayo 2026. En tercera instancia, ya en el Supremo, empieza en Barcelona, luego Audiencia Provincial y el Supremo. Primera instancia, pierden los niños, de una manera, la familia. Tienen 2 niños, uno de ellos con más de 80% de discapacidad, meten un puro y de primera instancia dice el juez, dice el juez, bueno, igual mejor lo dejo ahí, que no pasa nada. Dice el juez, no pasa nada, no se le puede pedir a la clínica que salgan los niños bien, sino que haya hecho las cosas bien. Ha hecho las cosas bien, no hay problema. Segunda instancia, audiencia provincial, no, la clínica no informó, no hizo lo que tenía que hacer, puro. Tercera instancia, Supremo, 2026. ¿Pasa algo aquí? No preguntarme más y ahora no. Y vamos a Tribunal Supremo, 5 del 5 del 6, la ponente, 611.000 y a IBI, o sea, a la clínica referencia del mundo, la clínica más grande del mundo, ¿vale? Pues esto ya ha comenzado. Había antes una del 2016 que yo traigo a colación en el libro. Un caso es idéntico con 400.000 euros. ¿Qué pasa? Que fue súper silenciado. Yo lo explico en el libro y traigo en el anexo la sentencia. Cuando la gente sepa esto, la cosa va a ir poco a poco, como ya está aconteciendo. Y no solo aquí, también en otros países, porque esto es a nivel mundial, ¿vale? Digamos que en este pequeño foro nos estamos adelantando.
a lo que está por llegar. Bien, vamos a otro tema. Sí, dejamos para después, ¿no? ¿O no? Mejor, yo creo. Sí. Termino, sí, en 14 minutos me quedan y termino. Y yo creo que antes termino. Bueno, este es un tema, ¿vale? Hay otro tema que trato en el libro que es menos importante, pero es todavía más claro. ¿Por qué digo más claro? Porque se ve, por decirlo así, la inmunidad en la que se mueve, ¿no?, el sector. Tiene que ver con las tasas de éxito. Vamos a ver, dedico un par de capítulos en el libro y está como empiezo con las enfermedades, todo el conflicto de interés, luego voy al tema jurídico, luego salto a conflictos a tasas de éxito y luego voy al consentimiento informado. Para terminar con recomendaciones para madres, para padres, para gente que ha ido, gente que tiene un niño enfermo, para gobiernos, para todo el mundo. Pero el tema de las tasas de éxito me parece un tema como muy claro. ¿Por qué? Vamos a ver las tasas de éxito reales de niño nacido vivo de todo un país. Francia lleva el recuento de los niños que nacen en todas las clínicas públicas que tienen, 15,6% de éxito con 95 años, 6,4 con 40, 1,6 con 45 años. ¿Vale? Estos son los datos que reportan 1.300 clínicas en Europa, en una base de datos del ESE, de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida. Siguen siendo bajos, aunque bueno, 6 veces más, ¿verdad? Pero bueno. Estos son los datos que encontramos en las clínicas en España. Esto es proyecto europeo. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es hablar en términos de embarazo químico, no de nacido vivo. Si te dicen que tienes un 75%, pero luego te dicen de embarazo químico, es el test positivo. Pero cuando uno toma la decisión de si va o no va, tiene que tener toda la información esencial para que la decisión sea libre e informada. Y no la dan. Pero no solo no la dan. Los medios de comunicación, en el Hola, en los diarios, hinchan muchísimo todo. En el libro traigo a colación el histórico de los anuncios de las clínicas, de cómo han ido cambiando su discurso a lo largo de los 30 años. Todo con referencias, ¿vale? Para mostrar cómo ha ido la estrategia de marketing a este respecto. Y esto está todo publicado en octubre del año pasado. ¿Vale? O sea, no es que yo estoy aquí, sino esto es el consorcio. Hicimos un artículo con una llamada urgente a la acción por parte de todos igual. Bien, puede parecer un bajón. Bueno, Fran, aquí nos ha dado un bajón increíble, ¿no? Porque, ¿y qué pasa con la gente que tiene problemas de fertilidad? ¿No? O sea, digo, ¿qué estoy diciendo a la persona que me llega, ¿no? O que llega y dice, sí, muy bien, Fran, pero ahí hay una clínica en la que yo sé que hay gente que ha tenido un niño y es muy feliz. Un niño además sano, ¿y es verdad? Bueno, ¿cuál es la clave? La clave es que hay una aproximación médica que se llama medicina reproductiva restaurativa. Tienen congresos anuales desde hace más de 20 años. Son miles de profesionales de clínicas. Hay en España, hay no decir en todos los países, es mentira, ¿no? Hay países, hay poca gente, pero cada vez hay más. Y hay protocolos que tratan de diagnosticar por qué no puedes tener un niño con un diagnóstico de más del 90% y tratan luego de revertirlo para que concibas naturalmente. Esto es algo que lleva haciéndose desde hace décadas, que tiene mala fama porque mi hermana es médico de familia y decía, Fran, eso es un cuento. Digo, quieta, es un cuento. ¿Pero por qué dices que es un cuento? Porque eso la gente tiene en la cabeza, ¿vale? Porque interesa, por decirlo así, enviar a la gente a la reproducción asistida sin ver realmente qué le pasa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay una cosa que se llama incentivos de colaboración, que los traigo en el libro, que es el dinero que reciben
Los ginecólogos y los médicos de familia, no todos habría que decir, pero los hay, por derivar a una persona a las clínicas. Y traigo las tablas. Y es algo legal. ¿Vale? Entonces, está todo hecho para que cada vez vaya más gente a las clínicas. ¿Y por qué? Porque un hospital, la unidad que más beneficio da y la que sostiene aparte del hospital es la reforma asistida. Es la que más pasta da, la que más beneficio da, no pasan noche y los márgenes son brutales. Entonces, se cuida muchísimo la unidad de reforma asistida en un hospital. Entonces, todo esto hace, por decirlo así, que la medicina restaurativa, que lo que hace es decir, oye, mira, antes de... vamos a ver qué te pasa, ¿no? Estudios sobre la medicina restaurativa. Aquí tenemos a la izquierda 3 datos fidedignos de tasas de éxito de reproducción humana asistida, ¿vale? Veis más o menos 2,7, 4,9, 1,6, 6,1, ¿vale? Y ahí están los artículos publicados de la medicina restaurativa, concretamente estos son de la persona que se llama naprotecnología, con las tasas de éxito. Son similares, incluso un poco mejor, hacen sus trampillas también, porque meten el mismo rango 40 de 45, por ejemplo, ¿vale? Cuando con 40 de 40 a 45 cambia un montón, pero bueno. La cuestión es que esto es científico, son protocolos que te hacen inmunología, microcirugía, por supuesto hormonas infecciosas, van viendo poco a poco qué te pasa para revertirlo después. ¿Vale? Y es algo a lo que, si alguien tiene problemas, ¿qué tendría que hacer? Ponerse en manos de medicina restaurativa. En estos estudios, el último es el de 1.310, ¿vale? 1.310 parejas. Una de cada 4 que fueron a este estudio habiendo ido antes a la reproducción asistida sin éxito, tuvieron niño aquí. Y en otro estudio es 1 de cada 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene sentido? Comenzar con la medicina restaurativa. Y luego ya verás, luego, pues chico, haz lo que quieras. ¿Explico? Pero no tiene sentido saltarse este paso. Y con esto ya termino. Y es comparativas entre medicina restaurativa y reproducción médicamente asistida. Para la salud, para la descendencia, medicina restaurativa es neutra. ¿Por qué? Porque vuelves a la condición fértil, porque te diagnostican y se puede se revierte y tú lo tienes concebido naturalmente. En reproducción humana asistida hemos visto para la descendencia los problemas graves que encontramos. Para la mujer es curativa. La reproducción asistida no es curativa. Lo que hace es sustituye, ¿no?, lo que parece que no puede funcionar fuera del cuerpo. ¿Vale? La medicina restaurativa te dice lo que te pasa. Esto es un poco muy frustrante. Cuando una mujer no puede tener niños y no sabe por qué, no sabe si es marido, si es ella, qué está pasando, ¿no? Ahí te dicen, mira, lo que tienes es mioma, una endometriosis tal. Entonces, vale, o sea, ¿no?, psicológicamente te sitúas y la cosa es mucho más, ¿vale? Para la mujer, la reproducción asistida, riesgos negativos, enfermedades graves. Yo no me he dedicado en el libro a las enfermedades de la mujer, ¿vale? Me suelen reprochar, Fran, hay un aumento de riesgo de un montón de cosas, tal, pero ¿qué pasa? Que yo creo que de eso sí que informan, el procedimiento informado, y que luego una madre podría estar dispuesta a, ¿no?, a arriesgarse por eso. ¿Explico? O sea, entonces yo he querido separar ese tema. Pero es verdad que en uno de los congresos me venía una médico de urgencias y me decía, Fran, soy médico de urgencias, ni loco voy a reproducción asistida, me vienen cada vez más mujeres a punto de morir por todas las hormonas que se meten a urgencias, ¿vale? O sea, que debe estar habiendo, ¿no?, un montón de historias con este tema. Sostenibilidad, corto plazo, la medicina restaurativa tiene menor coste, ¿vale? O sea, puestos a que los gobiernos fomenten y afronten problemas de infertilidad, tiene todo el sentido que sea medicina restaurativa. Es más barata, menos coste para ellos y también menos coste para el paciente. Y, bueno, la asistida, más coste y con un porcentaje muy bajo. Esto es un poco fuerte. Pongo estos datos. Por cada 100.000 euros que lo público pone a reproducción asistida, ¿qué porcentaje realmente consigue el éxito para lo que se está haciendo? Y esos 100.000, o sea, a ver, el éxito va a ser siempre para la clínica, me explico, y para las farmacéuticas que hay debajo. Aquí habría que hablar, lo hablo en el libro, lo que son lo público y lo privado, en el fondo, no es lo importante. Lo importante es todas las farmacéuticas que abastecen a lo público y lo privado. Esas siempre ganan.
Lo que quieren es cuanto más demanda mejor y da igual un poco el éxito, ¿vale? Esto es un poco el tema. Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad, digamos, es baja cuando uno apuesta por unos recursos para una solución. A medio plazo está controlada y a largo plazo comprometida. ¿Por qué? Por las posibles demandas que ya no son posibles, ¿no? Sino que ya han empezado. ¿Vale? Eficacia similar, yo lo dejaría en similar, no diciendo, no, es más alta la de medicina restaurativa. Yo no diría que es más alta, yo diría que es similar, o sea, baja, ¿vale? En los dos casos. Y la eficiencia media, pues porque al final la eficiencia es coste por éxito, ¿no? Pues la eficiencia media en la medicina restaurativa, pero muy baja en la recursos humanos asistida. Bien, entonces, os podría contar muchísimas más cosas, ¿vale? Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahora comprenderéis el libro. O sea, en el libro está toda la información para que esa amiga de mi hermana que me llamó, oye, ¿qué me recomiendas? Te diría, lee el libro y luego tal. Estoy recibiendo mails cada semana de gente que me escribe contándome sus movidas. He llegado a conocer a profesionales también. Los que me acompañaron a la presentación del libro en el Colegio de Médicos de Madrid, no conocía a 2 de los que vinieron. O sea, vinieron 4 y 2 no conocía. O sea, los conocía a raíz del libro, ¿no? O sea, gente que ha querido, digamos. Y eso, y es decir, que está teniendo muy buena acogida, estoy muy contento, estoy yendo a un montón de sitios. Y a veces digo, es mejor que me calle y que la gente solo lea el libro, por si lo estropeo, ¿no? Entonces tengo esa duda, ¿no? Si lo estropeo o no, porque el libro es súper delicado, ha pasado por muy de manos, han rebajado el tono un montón. Y o sea, está hecho para mujeres que han ido al in vitro, ¿eh? O sea, está, creerme, mi hermana, bueno, me ha ayudado muchísimo. No, Fran, esto así, no, eres un burro, mucho más suave, vale, no, otra vez, no. De hecho, la traducción al inglés fue divertida porque lo hizo un gran amigo mío, tío más listo que he conocido en mi vida. Y decía, entonces, todo eso, ¿no? Él decía, boom. Y yo, no, nada, así no. Entonces, ¿pero cómo? Pero no, una página entera para esto, ¿sabes? Entonces fue bonito ver ahí los distintos modos de afrontar ese tema. Ay, bueno, pues ya está. Dejamos ahora un buen rato y a vuestra disposición.